El maestro dijo a la gente, el reino de Dios se parece a una persona que siembra algo en la tierra, duerme de noche, se levanta en la mañana, la semilla germina y va creciendo sin que la persona se dé cuenta cómo. La tierra va produciendo y la cosecha solo, primero los tallos, luego la espiga y después el grano. Dijo también con qué se puede comparar el reino de Dios con un grano de mostaza que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después se hace la más grande. Con muchas parábolas les exponía la palabra de Dios acomodándose a su entender. Todo lo exponía con parábolas, pero a los discípulos les decía todo en privado. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34. ¿En dónde está la eficacia y las exigencias del reino de Dios? Buena pregunta y buena propuesta. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 28 de enero, año 2022. Buena pregunta, ¿dónde está la eficacia y dónde está la exigencia del reino de Dios? Ha habido un aforismo de esos que llaman sabios, aforismos históricos, de ese tipo de palabras y frases cortas que ponen a pensar a la gente. Por ejemplo, divide et imperas, define y serás rey. Y cuando las personas definen, hacen las cosas correctamente. Cuando no definen, tienden a equivocarse demasiado y a perder el camino. Jesucristo eligió el camino de definir. Pues se supone que Jesús de Nazaret fue enviado a proclamar el reino de su Padre Celestial. Esa es como la base y el fundamento. Cuando el Padre Dios decidió enviar a su Hijo para salvar al mundo, pensó en esa posibilidad que ese Hijo se encarnara, se convirtiera en hombre, pudiera hablar con los hombres, explicarles e invitarlos a ganarse el reino de Dios. Y ese es el planteamiento, cómo se maneja eso del reino de Dios. Para alguna persona puede pensar que el reino de Dios es después de que se muere la gente. Entonces que Dios lo tenga en su reino, dice la gente cuando hay un difunto. Para un teólogo, para un hermeneuta bíblico, para una buena persona intérprete de la Escritura, teniendo en cuenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 34, dice la Santa Biblia que Jesús de Nazaret le exponía todas estas verdades a sus discípulos y se las explicaba en privado. Pero cuando estaba hablando así como en público a la multitud, hablaba en parábolas. Ya sabemos que una parábola es un sistema de hablar y que es abierto. No es tanto como decir yo tengo la razón y no hay otra posibilidad. Parábola tiene toda esa implicación de decir les propongo esto, miren a ver cómo lo piensan ustedes, cómo lo amplían y cómo lo aplican. Eso es lo bueno que tiene una parábola, que cuando a la persona le cuentan la parábola, le explican algo de la parábola, está abierta, es decir, comiencen a pensar en eso. Si el Hijo de Dios dice el reino de Dios se parece a una persona que siembra algo en la tierra, bueno, piensa en esa posibilidad. O el Hijo de Dios dice el reino de Dios se parece a un grano de mostaza. Entonces ahí hay otra parábola. ¿Cómo poder pensar hoy en el reino de Dios visto desde la parábola? Es decir, la eficacia y la exigencia del reino de Dios. Tenemos dos parábolas y tenemos un reino de Dios. Y tenemos una primera parábola que se llama la parábola de la semilla.
Y el Hijo de Dios explica que en su reino llega a su plenitud sin obras espectaculares, como que la cosa es muy sencilla, siembra una semilla, se acuesta a dormir, pasa la noche, la persona ni se va dando cuenta. Es decir, se hace con la humildad, con la sencillez, con la caridad, con las cosas pequeñas y se van haciendo convirtiendo en cosas grandes, pero con el tiempo. Pero Dios no quiere espectáculos como que yo sano gente, grito algo esto y comienza la gente a hacer una cantidad de gritos en la alabanza y dice, esto es tan raro. Yo recuerdo que cuando yo era joven y pasaba por ahí y oía esas griterías, decía yo, ¿y eso para qué sirve? Y gritaban y todo, y ahora que leo parábolas, y ahora que la Biblia dice, es como alguien que siembra algo en la tierra, la simiente te salgo, sin obras espectaculares, sin mandar a llamar los medios de comunicación. No se necesitan las redes sociales para eso. Y la segunda parábola que cuenta la Biblia es un grano de mostaza. Es decir, la extensión que va a alcanzar el reino de Dios, es decir, va a llegar a todo el mundo. Es un pequeño grano de mostaza. Es algo tan pequeñín como cuando las personas siembran semillitas de plantas, de flores, de lo que les gusta, de alimentos, y de pronto pasa el tiempo y crece inmensamente una manzana, una naranja inmensa de la gente. Así es el reino de Dios, dice la Biblia. Se explica la extensión que va a alcanzar el reino de Dios y la intención es todo el mundo. El Papa Francisco es una persona muy práctica, muy inteligente para decir las cosas. Y en una catequesis, una audiencia de esas que hacen los papas todos los miércoles, un 6 de marzo del año 2019, el Santo Padre decía que el reino de Dios no se establece en el mundo por la violencia, sino que crece y se propaga con la paciencia, con la mansedumbre. Entonces ya dio un pasito el Papa. El reino de Dios lo van sembrando, las personas se lo van comunicando a los demás, lo van viviendo en comunidad. Es algo así como la sinodalidad de la tanto que insiste el Papa Francisco. Sinodalidad es como decir me preocupo, hablo con el otro, comparto con el otro, le doy mis ideas al otro. Se propaga con paciencia, con mansedumbre, dice el Papa, como el grano de mostaza que a pesar de tener una apariencia humilde, lleva dentro una fuerza y transforma los corazones del mundo, dice el Papa Francisco. Jesucristo no empuja la conversión como sembrando el miedo, y esa no es la forma de evangelizar. Está muy equivocada la persona que cree que evangelizar, anunciar la palabra de Dios, decir yo vengo a predicarles a ustedes esta religión y si no me ponen cuidado se van a condenar, se van al infierno, les va a pasar esto, se van a enfermar, catástrofes vendrán. Totalmente equivocado. Primero, eso no está en la Biblia. Segundo, no pertenece a ninguna hermenéutica bíblica. Tercero, el Papa es muy preciso, el Papa Francisco, cuando dice Jesús no anuncia el reino de Dios, ni dice que se conviertan como sembrando miedo a la persona. Jesús comenzó su predicación en Galilea, proclamando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, crean en el Evangelio. Eso es todo, así de sencillo. El tiempo se ha cumplido, crean. ¿Y creer qué significa? Haga la voluntad de Dios. Escuche, como dijo el Papa, hace unos pocos días salió un mensaje en las redes sociales bien interesante del Papa Francisco y él le hablaba a los comunicadores sociales, a los periodistas y les regalaba una palabrita chiquitina y les decía audire corde, es decir, escuchen a los demás, escuchar y poner en práctica la palabra escuche y obedezca, escuche con el corazón, audire corde, le decía a los comunicadores sociales, hay que aprender a escuchar y escuchar con el corazón y sembrar esa semilla de la palabra, decía el Papa, conviértanse y crean en el Evangelio, es decir, acepten la palabra en su corazón, la escucha, la acepta y la persona se convierte. Qué interesante, hemos aprendido hoy la importancia de la eficacia
y las exigencias del reino de Dios y cómo el reino de Dios aparece con toda su elocuencia cuando una persona se convierte a la palabra de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,